La década de los 70 fue una época brillante para la música. Mientras el New Wave y el Post-Punk estaban en su apogeo, también comenzaba a gestarse un extraño subgénero del rock and roll, el Power Pop, con The Replacement y The Cars abriéndose paso durante este periodo. Otra banda que se abrió paso en 1979 y marcó el estándar para todos los que le siguieron fue The Knack. Su álbum debut, Get the Knack, es un clásico de culto y cuenta con su canción más famosa, My Sharona. Una de las grandes tragedias del ascenso y caída de The Knack es que siempre serán recordados por una sola canción. Y es que hasta el día de hoy son una banda subestimada. El fundador, Doug Fieger, era un compositor talentoso y estaba acompañado de músicos brillantes como el guitarrista Burton Aver, el bajista Prescott Niles y Bruce Gary, que también tocaba la batería con artistas como Bob Dylan, George Harrison, Sheryl Crow, entre otros. Fieger, originario de Detroit, ya era músico cuando llegó a Los Ángeles en 1978 con su novia de toda la vida, Judy Halpert. Su banda anterior, Sky, tenía un contrato discográfico con RCA, pero finalmente no tuvieron ninguna relevancia, formando luego The Knack, en mayo de ese año, con la esperanza de un nuevo comienzo. Halpert era amigo de Sharona Alperin, y le comentó: «Deberías conocer a mi novio, es músico». Alperin, que en ese entonces tenía 17 años, estaba trabajando en una tienda de ropa en Beverly Grove en Los Ángeles, cuando Halpert trajo a Fieger de 25 años, y desde el momento en que la vio, quedó claramente estupefacto por su belleza. Fieger invitó a Alperin a ver a The Knack en un concierto de exhibición en el As I Air Studios en Hollywood. Alperin asistió, y no pasó mucho tiempo antes de que Fieger le dijera a Alperin que tenía que verla y profesarle su amor. Ella lo rechazó diciéndole que estaba enamorada de su novio de ese entonces, pero Fieger se negó a aceptar un no como respuesta. Como innumerables canciones de rock, My Sharona comenzó con un riff de guitarra. Estaba escuchando mucho el segundo álbum de Elvis Costello, This Year's Model, y canciones como Pump It Up y No Action realmente me pusieron en marcha. Según recuerdo, se me ocurrió ese riff como respuesta a este tipo de sentimiento que estaba teniendo en ese álbum. A Fieger le gustó lo que escuchó y regresaron a su apartamento para terminar la canción, que se compuso en aproximadamente 45 minutos. Pero cuando Fieger comenzó a cantar letras sobre Sharona sobre la pista, Aver intentó recordarle en silencio que su novia estaba en la otra habitación, a lo que Fieger respondió que no le importaba. A veces durante sus pausas para el almuerzo, Alperin se dirigía al estudio para ver a la banda ensayar. En uno de estos ensayos, Aver y Fieger tocaron la nueva canción My Sharona frente a su musa. No fue hasta que Alperin regresó a su trabajo que finalmente se dio cuenta. Ella dijo: «Dios mío, acabo de escuchar una canción con mi nombre». Después de 9 años juntos, Fieger finalmente rompió con Halpert y persiguió a Alperin durante más de un año. Alperin declaró: «Dejó muy claro que estaba enamorado de mí. Siempre digo que él era mi groupie y no al contrario». Fieger escribiría otras canciones sobre su anhelo por Sharona, incluidas Frustrated y She's So Selfish. «Estaba cantando estas canciones en vivo y la mayoría de la gente en el club me miraba», declaró Alperin. Con el tiempo, a Fieger le resultó demasiado doloroso verla y durante un tiempo se le prohibió asistir a los conciertos de The Knack. Aunque Fieger no progresaba con su musa, la banda escalaba rápidamente. The Knack hizo su debut en vivo el 1 de junio de 1978, un mes después de su formación, y pronto estaban tocando 3 noches a la semana, agotando las entradas muy rápidamente. En noviembre de ese año, The Knack se vio atrapado en una guerra de ofertas con 13 sellos interesados en contratos. Finalmente firmaron un acuerdo con Capitol. El álbum debut de la banda, Get the Knack, se grabó en abril de 1979 en 11 días, con Mike Chapman como productor. Debido a que The Knack estaba con la agenda apretada, la mayoría de las canciones se grabaron en 1 o 2 tomas. Aunque para todos era obvio que My Sharona era el sencillo,
Capitol tenía sus dudas. Era la época de la música disco y según Aver, el sello le dijo a la banda que en el Top 40 no se tocaba música rock en esos días. Aver declaró: "Eso nos horrorizó. Crecimos en los años 60 y era impensable que en el Top 40 no se incluyese rock and roll. Pero My Sharona resultaría una canción muy poderosa para no ser un éxito", como recordó Figure en el documental About My Sharona. Lanzamos el sencillo después de 2 semanas de lanzado el álbum, pero el día que este álbum fue lanzado a la radio, My Sharona se convirtió en la canción más pedida. Pasó de no ser escuchado a tener una gran rotación en un día. Sharona Alperin aceptó posar para la portada del sencillo My Sharona. Get the Knack obtuvo disco de oro con 500.000 copias en 13 días, un récord que se mantuvo durante muchos años. El álbum alcanzó el número 1 7 semanas después de su lanzamiento y 2 semanas después, My Sharona alcanzó el número 1 el 25 de agosto. Se mantendría en la cima de las listas durante 6 semanas. La canción también logró finalmente el objetivo final de Figure, de ganarse el amor de su musa. Alperin finalmente cedió. Rompió con su novio de muchos años y estuvo con Figure durante 4 años. "Este hombre estaba tan enamorado de mí y simplemente decidí intentarlo", declaró Sharona. El segundo álbum de Danak, But the Little Girls Understand, llegó a las tiendas el 15 de febrero de 1980, menos de 8 meses después del lanzamiento de Get the Knack. Inmediatamente después del lanzamiento del álbum, Danak encabezó un espectáculo con entradas agotadas en el Forum el 30 de marzo, otro pináculo en la carrera de la banda. Pero aunque su segundo álbum vendió 2.5 millones de copias en todo el mundo, se consideró un fracaso en comparación con su disco debut, que vendió 6 millones, que además carecía de un sencillo del nivel de My Sharona. El mayor éxito del álbum, Baby Talks Dirty, apenas llegó al top 40. Danak nunca fueron los favoritos de la crítica y la banda se negó a dar entrevistas, lo que hizo que la prensa los odiara aún más. No pasó mucho tiempo antes de que la gente se comenzara a cansar de la banda. A finales de 1981, Danak grabó un álbum más, Round Trip, e intentó salir de gira nuevamente, pero las drogas, egos y luchas internas finalmente pasaron factura. 3 semanas después de iniciada la gira Round Trip, Danak se separó el día de Año Nuevo de 1982. Se reunieron varias veces en años posteriores y lanzaron otros 3 álbumes de estudio, pero nunca pudieron acercarse al éxito que tuvieron con su primer disco. Cuando Alperin cumplió 21 años, su relación con Figure había terminado. "Rompí con Dog porque tenía que hacerlo. Mi frase fue que era hora de convertirme en mi propia Sharona y no en la de alguien más. No es que tuviera que escapar del fenómeno de la canción. Nuestra relación era algo de lo que tenía que escapar. Fue abrumador", declaró Alperin. Muchos años después de que Danak se separara, My Sharona regresó en 1994 en la película La Dura Realidad. Quentin Tarantino también quería que la canción se usara para un segmento de la película Pulp Fiction. A la banda se le ofrecieron ambas películas el mismo día, como recordó Aver en el sitio web oficial de la banda. Una era esta comedia de moda, protagonizada por Winona Ryder, y la otra era para una escena violenta en Pulp Fiction. Aver también se alegró de saber que Kurt Cobain era un verdadero fan de la banda. En la biografía Heavier Than Heaven, Charles R. Cross escribe que Kurt Cobain invitaba a amigos y les decía: "He descubierto un gran disco que tienes que escuchar". Luego puso Get the Knack y los amigos de Cobain pensaron que estaba bromeando, pero él les decía: "Tienen que escuchar esto, es un álbum pop increíble". Doug Figure murió el día de San Valentín del 2010, después de luchar contra el cáncer cerebral. Tenía 57 años. Cuando supo que iba a fallecer, fue un testimonio del coraje de un hombre como nunca antes había visto. Una vez que lo visité en el hospital, me dio esa dulce sonrisa y me dijo: "Bertie, hicimos algo grandioso", dijo Aver. Alperin también sabe que haber escrito una canción exitosa sobre ella fue algo especial, único en la vida. Es una de esas canciones con nombres de mujer en la historia del rock. Me siento increíblemente afortunada de haber tenido esta experiencia. Es una aventura realmente emocionante que nunca olvidaré. Cuéntame si ya conocías la historia de esta gran canción.
¿Y qué piensas al respecto sobre la actitud del vocalista Doug Figger? No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.